El Bermejo Mundo de la Calle Abierta, un recorrido por el patrimonio vivo de la Comuna 4. Tendremos callejones, casas ocultas, personajes, parques, lugares maravillosos que están en la memoria de cada uno de ustedes. Pasillos, guabinas, tangos y cantinas, lugares de encuentro y tertuliaderos al son de la guitarra, el tiple y la bandola. Historias gitanas, andar para arriba y para abajo, como el gobierno. ¡Vamos, vamos! A soplar fogones, a perseguir las gallinas en el cafetal, a contar las historias de las abuelas, con las cenas en las ollas de barro, y también a buscar mi pajarito. Buenas noches, amigos de la Cuarta Estación. Estamos con el Bermejo Mundo de la Calle Abierta y hoy tenemos un personaje muy importante del barrio, digamos de Aranjuez, que también pertenece a la Comuna 4. Nuestro amigo se llama Daniel Mateo Santana Acevedo y él es una persona que se ha dedicado al cine. Se ha dedicado al cine como una propuesta de recuperación también de la memoria histórica, pero sobre todo desde el arte, que es como lo que llamaría uno el séptimo arte. Y de verdad me parece muy bueno y muy grato tenerlo en esta emisora en este momento. Y tenemos también las famosas palabras y fogones. Vamos a hablar un poco de los mecatos del cine, cuando la gente entraba a las películas, comía crispeta y comía maní tostado, que era uno de los mecatos más tradicionales del cine. Pero eso es parte del trabajo del día de hoy o de la noche de hoy. Bienvenido a nuestro amigo Mateo, ¿cómo estás tú? Hola, estoy muy contento de estar aquí presente. Pues me parece muy chévere todo este tipo de espacios donde se hace como divulgación de lo que es a veces difícil que sea divulgado, que es el sector artístico, ¿cierto? Entonces, muy chévere que se haga por estos medios y que sea enfocado en la Comuna 4, que personalmente me parece muy, muy bacano, pues el lugar como tal para vivir, para habitarlo, me parece que es muy... Tú has vivido en la Comuna 4 hace bastante tiempo, tú saliste egresado de la Cristóbal Toro. Sí, de hecho, hay una amiga tuya que me conectó anoche y dijo, ay, qué bueno, quiero estar en el programa, bueno, en este momento no me acuerdo el nombre, pero muy chévere que toda tu infancia y parte de tu trabajo cultural se ha desarrollado en este lugar. Pero una de las preguntas que nos motivan para este programa es ¿cómo llegaste al cine? Bueno, esa es una historia que es un poco extensa, más sin embargo la trataré de comprimir bastante. Y bueno, lo que sucede es que a mí desde chiquito me había gustado mucho como hacer videos, pero yo lo veía era como un hobby, un disfrute y nada más, no lo veía como algo más serio, ¿cierto? Resulta que un día como que recordé todas esas cosas que hacía cuando era muy pequeño y me empecé a enfocar más en eso de forma como más seria, como estudio. Y precisamente me parece muy bello porque empecé también en la comuna, específicamente en el Centro Cultural Moravia, ¿cierto? Empecé allá con los talleres de allá y allá terminé en la Cinemateca y todo fue como un proceso bastante bonito porque se dio de forma muy progresiva y como explorando este arte que pues no sabía que iba a terminar aquí, pero la verdad es que al final me terminó enganchando y me pareció muy bello todo eso. Entonces, de alguna manera, esos exploramientos con el cine los tuve principalmente por ese centro cultural que le debo demasiado. Centro Cultural Moravia, claro. Sí. Mira, y entonces, pero tú has tenido como una propuesta, porque no estás enfocado tanto al video crónica, sino como al cine más dramático, al cine mucho más de argumento. Cuénteme, porque es un cine bastante difícil y además es muy costoso. Sí, es demasiado costoso y precisamente acá en Colombia, bueno, no voy a decir que hay poca industria, pero la industria es muy pequeña comparado pues a otros países, entonces sí, eso como que hace que las cosas sean un poquito más complicadas, más sin embargo uno trata de salir adelante con eso y de hacer sus historias y de contar lo que uno siente, que yo creo que eso es lo bello del arte, que nos permite evocar todo lo que uno siente de la manera que uno lo desee. Digámoslo, en tiempos muy, muy atrás, tal vez estarías muy niño o no habías nacido todavía, las cámaras de filmación eran unos armatrostes impresionantes, difíciles de manejar, con una cantidad de peso encima,
Yo recuerdo, por ejemplo, la gente que salía a filmar una película y cargar con un equipo era muy complejo. Pero ya tenemos equipos más livianos, pero igualmente costosos. Sí, no, y de hecho las cámaras más buenas son cosas muy diminutas. Vos puedes encontrar una cámara de 5 millones de pesos que es una cosita chiquitica y graba de una manera increíble. Entonces sí, como que ha habido mucho adelanto tecnológico en ese sector. Y eso también Y es muy has chévere. intentado con la dramaturgia pues, escribir el guión, porque es que una cosa es tener la cámara y el equipo, y otra cosa es escribir los guiones. Claro, no, mis exploraciones también han ido desde ese lado. Yo siempre que hago algún trabajo, trato de sacarlo desde cosas muy personales, ¿cierto? Como desde reflexiones que tengo, desde cosas que pienso y que siento en ese momento, y en base a eso empiezo a construir como la idea, que me gusta mucho irme por las cosas que, no, que son más como irreales. Disfruto mucho ese tipo de narrativa, ¿cierto? Entonces sí, también he explorado un poco sobre la parte de escritura, que también es muy chévere porque es como crear el universo para después llevarlo a cabo. Y en ese sentido, tú me decías una vez que nos comunicamos por Facebook, que tenías como toda la intención, y ojalá se pueda dar, obviamente, sobre escribir historias, digámoslo, un poco atrevidas sobre Aranjuez. Sí, sí. De hecho, de hecho, no he explorado mucho todavía el espacio porque primero me estoy formando para poder entrar con toda la capacidad de hacer cosas bien aquí, ¿cierto? Pero sí me interesaría mucho empezar a lo que es a explorar el barrio desde lo cinematográfico, porque siento que es algo que aquí, por lo menos en Aranjuez, casi no se ha hecho, o por lo menos no conozco. Se han hecho pues recorridos y todo y otro tipo de cosas más desde lo cultural, pero más desde lo artístico, cinematográficamente hablando, no hay mucho. Entonces siento que este barrio que tiene tantas historias, que tiene tantas cosas interesantes, llevarlas al cine es una gran motivación que tengo y que me gustaría lograr. Este barrio está lleno de historias encantadoras, no Sí, solamente la historia de Epifanio Mejía, que duró 32 años encerrado en el manicomio, sino que está lleno de historias porque el mismo lugar del manicomio, que todavía se preservan algunas paredes y que ahora es con fama, pero está la Escuela de Ciegos y Sordos, donde hay historias encantadoras por contar, o personajes de lo común. Personajes de lo común yo llamaría la señora que vende, digámoslo, Chance en el camino, una de ellas se murió hace poco y que además tiene una historia de vida fabulosa. Yo creo que vale la pena que tú empieces como a indagar esas pequeñas historias y sobre eso empezar a escribir algunos guiones. claro, y es que yo siento que el cine está también en esas cosas que son pequeñas y realmente las historias están en todos lados. Uno lo que tiene que hacer es como rescatarlas y hacerlas visibles. Entonces eso también como que me parece muy bello del cine, el hecho de vos poder agarrar de pronto la historia de vida de alguien y hacerla real de una manera ficcional y que varias personas la puedan conocer y vivirla y sentirla. Eso me parece muy genial. Y sí, como pues aquí en Aranjuez todo el contexto histórico que tiene, todo lo que ha sucedido aquí en el barrio, que son cosas de toda índole, me parece que se podría explorar muchísimo, muchísimo. Me agrada mucho esa Claro. idea. Ojalá. Tú conociste, porque tiene que ver con el cine, pero no con la creación cinematográfica, no con la proyección. Conociste el Teatro Aranjuez, el Teatro Palermo, el Teatro Laica, por decir algo. Sí, yo conozco dónde estaban en la antigüedad, ¿cierto? Porque cuando nací ya no existían, ¿cierto? Pero sí, tengo conocimiento de que existieron, incluso dónde estuvieron presentes y incluso recuerdo ese día que fui a ese recorrido que hicieron los chicos de Cinestrato, que Sí, también hablaban de algo que se llamaba Cinemanga, que era, sí, Cinemanga era de Pare Barrientos. sí, exacto, que lo hacía ahí afuera de la iglesia, entonces me pareció muy interesante como eso de un padre, pues, que literalmente se proyectaba cine en la iglesia todos los viernes por la noche. Me parece como una historia muy, muy curiosa y muy Muy única de alguna bonito, manera. muy bonito, Entonces sí. sí, me parece que el cine aquí en el barrio tiene una trayectoria muy interesante, demasiado interesante. Y también incluso en algún momento me planteé explorarlo desde ese lado documental, de cómo rescatar esas memorias de los teatros, por ejemplo, o de eso del Cinemaga, que me parece algo tan peculiar y tan interesante desde el cine. Sería una muy buena exploración también. Yo te había comentado algo de Paco Suárez, es un personaje que es de México, pero estuvo en la Comuna 4
y estuvo tratando de hacer unos documentales que fueron además premiados en México de lo que llamaban en esa época, estamos hablando de Manrique, Aranjuez, eh, Trao Brasilia, las famosas fronteras invisibles. Él quería hacer un documental sobre eso y se encontró un Potosí porque la gente que le colaboró, grupos de teatro, grupos de música, ¿no? Y personas que le pasaban fotografías. Y yo creo que esa experiencia de Paco Suárez fue interesante porque en México no sabía nada de eso. Claro, es como visibilizar de este territorio que para el mundo es tan pequeño, pero hacerlo más masivo. Y por ejemplo, ese ejemplo que vos me pones está muy, muy chévere porque demuestra pues que aquí la gente apoya el arte, ¿cierto? Y uno, pues realmente uno piensa que a veces el arte es como por debajeado, pero no. O sea, uno a la gente le propone cosas y como que se les ve el interés en apoyar y en ayudar. Entonces eso también me parece muy, muy chévere. Más que todo aquí en Aranjuez, porque yo siento que aquí hay una escena cultural muy fuerte, demasiado fuerte, que Bastante. sí, que de alguna u otra manera se apoyan entre todos. Entonces me parece Tú muy conoces chévere. un grupo, porque hemos conversado algunas veces, tú conoces un grupo que ya tiene mucha trayectoria, que se llama Alcolíricos. Sí, yo ¿Qué lo relación conozco. tienes tú con el rock y con los grupos de música de la Comuna 4? No, o sea, yo realmente con Alcolíricos específicamente no tengo mucha relación, ¿cierto? Pues ellos como que viven en una zona muy apartada a la que yo vivo, entonces eso hace que sea más complicado como de pronto esa interacción, pero soy muy fan de ellos, de hecho me gusta mucho la música de ellos y la disfruto mucho y de alguna u otra manera me parecen que son un referente artístico muy, muy fuerte aquí en el barrio porque me parece muy, muy, muy increíble que ya ellos hayan masificado el nombre de Aranjuez en toda parte, Sí, porque sí. es como ya por ellos literalmente conocen el barrio en todo lado y eso me parece algo increíble, me parece un logro enorme, me Sí, parece un vale la logro. pena. Vale la pena porque es que Aranjuez fue muy peyorizado en épocas de violencia, en épocas en Sí, donde estaban los priscos y donde estaba la arboleda y todo ese rollo, y fue muy victimizado y peyorizado y todo. Pero lo que se han hecho con estos grupos de música y con lo que se hace con la Bermejo Mundo, con Familia Otis, con Aranjuez para el Mundo, es tratar de hacer de esta comuna un lugar mucho más cultural. claro, no, y es que pues evidentemente el pasado no se puede tapar con un dedo, pero sí es muy chévere pues que se trate de dar la vuelta a todo esto que se piensa, incluso Alcohólicos tocan estos temas en sus canciones, pero los tocan desde una manera mucho más como desde la reflexión, ¿cierto? Y me parece eso muy chévere porque ellos no ocultan la verdad del barrio, ellos en sus canciones, en sus letras tienen mucho de eso, demasiado, pero lo miran desde una perspectiva muy diferente, no Ujú. exaltándolo, sino como viendo como el cambio, ¿cierto? Entonces, Sí, eso me sí. parece también muy bacano. Y sí, son exploraciones que uno tiene que hacer desde el arte para hacer. Cuéntenos, Mateo, tu familia es de Aranjuez, ¿de dónde llegó? Sí, Me imagino que fueron migraciones del campo o algo así, ¿no? sí, sí, sí. Pues yo tengo mi familia por parte paterna, sí son como mucho acá del barrio, ¿cierto? Ellos vinieron de un pueblo que se llama Anzá, que queda por Santa Fe de Antioquia, ¿cierto? Pues por esos Sí, lados de sí, Santa Fe de Antioquia. conozco. Y vinieron pues aquí a parar aquí en Medellín y terminaron acá en Aranjuez desde hace muchos años. De hecho, mi padre es una persona que conoce muy bien el barrio porque él ha vivido acá toda la vida. Entonces, es eso, sí, como que toda mi familia sí ha sido de acá desde siempre. Qué bien. Y entonces, sí, son como migraciones del campo que llegaron en la época de los años 40, 50 y se fueron, digamos, acomodando en este territorio. Pero hay algo importante, como tú lo decías ahora, sobre el cine, pues sobre todo la producción cinematográfica, hay muy poco que hable de Aranjuez. Sí, Yo hay muy conocí un video muy interesante, una producción cinematográfica muy corta sobre la Escuela de Ciegos y Sordos de Víctor Gaviria. Y he conocido algunas producciones que se han hecho más a nivel crónica que a nivel, digámoslo, de dramaturgia como tal. Eh, ¿Qué expectativas tienes tú con tu trabajo en este momento? No, las expectativas que yo tengo son demasiado altas, son muy altas, pueden parecer incluso hasta absurdas, porque, bueno, para empezar me gustaría empezar como es que yo primero quiero hacer un trabajo bien fuerte investigativo sobre el barrio, no quiero entrar así de la nada, pues a pesar de que soy de aquí toda la vida, todavía tengo mucho
por conocer, ¿cierto? Entonces Sí, me gustaría como empezar desde ahí para poder luego abordarlo de una manera correcta y no caer en errores que no quiero caer, ¿cierto? Pero las expectativas son muy altas, de hecho mi proyecto de grado lo quiero enfocar al barrio, entonces sí, me parece que poco a poco se puede ir logrando eso y le voy a meter todo, pues toda la moral a eso, porque la verdad es que sí me no, y interesa mucho. cuente con nosotros, con Bermejo Mundo, con la Cuarta Estación y con muchos grupos colectivos que se han metido en la parte patrimonial para hacer ese ejercicio. Cuéntanos, tú has hecho algunos videos en la hoja de vida, yo vi que habías hecho algunos videos y que Sí, estuviste en un festival de cine en Venecia, Antioquia. Cuéntanos sí. esa parte, digámoslo, personal tuya. Bueno, con respecto a los contenidos que yo creo, son bastante variados, ¿cierto? Pero me gusta mucho crear así como con lo que se tenga, ¿cierto? No me trato de esquematizar mucho si no hay presupuesto, porque tú mismo sabes que el cine es un arte que es muy costoso, es Muy exageradamente costoso, sí. costoso, y muchas veces se requiere movilizar mucha gente para eso, ¿cierto? Más sin embargo, yo trato de hacer las cosas más desde las posibilidades que uno tiene, y si uno está solo con una cámara, pues se lanza a hacer con eso y ya, y lo que sale, ¿cierto? Entonces sí, he tenido la oportunidad de hacer varios cortometrajes que incluso los publico en Facebook y básicamente es eso, también los mando a festivales. Por ejemplo, hace unos años, creo que fue el año antepasado, estuve en un festival que se llama Incinerante, que es un festival de cine independiente acá en Medellín. También uno de mis trabajos tuvo la oportunidad de pasar al, al Festival de Cine de Venecia, Antioquia, ¿cierto? Que fue muy chévere, pues porque incluso mostraron como los 5 finalistas y ahí estaba el mío y eso me dio mucha emoción. Entonces sí, como que he tenido la oportunidad de participar en esos eventos y de poder como conocer gente del medio. También tengo un grupo pues de amigos con los que hago bastantes cositas y así es como el proceso más que todo de aprendizaje y creativo de estar creando constantemente para mejorar, ¿cierto? Para cuando lleguen así los proyectos fuertes, uno ya saber abordarlos de manera correcta. Claro. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. ¿Cómo te va a ti con la literatura, con la poesía o con ese tipo de referentes? Porque igual en Aranjuez hay pocos escritores, pero hemos descubierto unos muy buenos. Pero ¿cómo te va a ti con la literatura como tal? A mí yo con la literatura no tengo una relación muy estrecha, más sin embargo, siento que con la poesía un poco sí, ¿cierto? Porque es como una manera de expresar muy bella y muy bonita. Incluso muchas veces en mis trabajos trato de hacerlos muy poéticos, desde la narración, desde el contenido que tiene, porque siento, pues personalmente me parece algo muy bello y pues directamente con la literatura no tengo mucha relación, pero sí es un mundo que me llama la atención, en especial el poético, ¿cierto? Y ahora que tocas de los temas de los escritores de Aranjuez, la verdad es que sí hay pocos, pero hay unos contados que hacen cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí tengo un libro que se llama Juan Guillermo Valderrama, él es de Claro, acá, tiene 2 libros, él tiene también, una novela sobre la radio, ujú, cuando el amor valía 2 pilas, algo así. cuando la Sí, felicidad cuesta 2 pilas, y justo acá lo tengo. muy Y bueno. también quitarme esa, pues no sé, siento que el barrio sí se ha explorado bastante desde la literatura y eso me parece muy chévere. Y me gusta ese tipo de exploraciones porque pues de alguna u otra manera ya me leí La Cuadra, ¿cierto? Mil Mesa, sí. Sí, y ese libro toca mucho el tema de la violencia, pero también como desde una reflexión muy íntima, como de yo tomé la decisión de no estar ahí y por eso es que estoy vivo, entonces como que también deja esa Sí, claro. enseñanza, a pesar de lo turbio que es el libro, que de hecho me parece demasiado turbio, pero sí me parece muy chévere esas exploraciones desde la literatura en el barrio. Recordemos que Juan José Hoyos, el gran periodista de Antioquia, escribió Tuyo en mi corazón, que es una novela sobre Aranjuez, que fue llevada a la televisión hace mucho tiempo y estaba todavía muy niña, esta Amparo Grisales, era la protagonista. Wow, no sabía eso Impresionante. está muy interesante. Sí. Y está también un libro muy interesante de este señor Franco, que escribe sobre el barrio Lovaina y Hildebrando, que fue también llevado a la televisión, que habla de esas historias
poco oscura de las prostitutas y de la bohemia de este lugar. Claro, ¿no? Y pues de hecho, incluso yo desde la parte que yo quiero enfocar como mi trabajo con Aranjuez, me gustaría no obviar esos temas, pero sí tratar de tocarlos de Sí, manera claro, correcta y no quedarme ahí, ¿cierto? Yo siento que este claro, barrio claro. tiene cosas muy bonitas y no me gustaría de pronto quedarme solo en eso, ¿cierto? No me importa si, por ejemplo, llega un punto donde deja de ser, porque pues ese tipo de historias crean mucha expectativa y mucha emoción porque son como Sí, sí, más, sí. Más exacto, vendibles. Más eso, son más vendibles, vendibles, sí. exacto. Entonces yo, Sí, pues a sí. mí personalmente no me importaría sacrificar un poco de eso, de que sea menos vendible con tal de contar una historia que sea de pronto más bonita, que hable de cosas más buenas del barrio, ¿cierto? Que igual no significa que no pueda venderse, sino que simplemente atrae, diría que atrae un poco menos. Sí, es cierto. Es cierto, y yo creo que aquí hay historias que son muy dignas de contar. Aquí en este barrio, pues digámoslo, una persona que casi ya es olvidada, vivió Alba del Castillo, la gran soprano de América, una mujer cantora, sonora, muy hermosa. Por aquí también estuvo María Cano viviendo en una casa Sí, María paupérrimamente, la recibió un trabajador, un obrero, y la recibió. por los Bueno, lados aquí hay de Cayetano, ¿cierto? por lados de Cayetano, sí, sí. O Sí, sea, Mariano. personajes que casi están en la memoria o es casi en la desmemoria, porque mucha gente ya adulta ha muerto, ¿cierto? Claro, Cuénteme algo en la parte musical, porque también si uno trabaja cine, me imagino que tiene como cierta apreciación musical. ¿Qué te gusta a ti? o sea, mis gustos musicales o mi exploración con la música. Sí, O sea, a mí personalmente me gusta mucho la música, ¿cierto? Y desde chiquito he estado como experimentando con diferentes instrumentos, más sin embargo nunca me he quedado esquematizado en ninguno, ¿cierto? Porque es algo que no le he dedicado como el tiempo, pero es algo que me llama mucho la atención. Más sin embargo, la música para mí es muy importante en mi vida porque gracias a ella yo tuve una conexión muy bonita con mi abuelo materno, ¿cierto? qué maravilla. Que básicamente él me enseñó como a tocar guitarra y él es como un empírico de la guitarra súper, súper teso. Él toca muy bien, pero él nunca tuvo maestro, él aprendió solo. Y ese conocimiento me lo transmitió a mí cuando yo era chiquito. Entonces, como esos momentos de estar con él ahí compartiendo y sí, viviendo como esa música que él me enseñaba, para mí fue muy mágico, ¿cierto? Y como que me hizo crear un vínculo muy fuerte con él. Entonces, sí, esa es mi mayor, como mi mayor conexión con la música, es muy personal por mi abuelo principalmente. Y Eso me actualmente, encanta, pues, practico sí. por hobby. Eso me encanta porque Aranjuez fue famoso por muchos músicos empíricos que no eran de escuela, pero tenían una buena sonoridad y se reunían mucho en algunas tiendas, en peluquerías, sastrerías, y eran un encuentro bohemio para hablar de música y sonar sus guitarras, sus tipos y sus bandolas. Aquí vivió un tiempo Tartarín Moreira, que era uno de los grandes músicos de Sí, Antioquia. un tanguero, ¿cierto? Sí, bolero y tango. Bolero y tango. Bolero y tango, sí, muy Sí, importante. Sí. de hecho la casa de él, si no mal recuerdo, está como todavía, pues está ya destruida, pero está ahí Casi como, no han destruida, hecho cerca nada del más. Museo Peronel, sí. Exacto, no han hecho nada más ahí, sino que la tienen como No, abandonada. Entonces me parece muy abandonada. curioso que no haya nada ahí, simplemente está como el hueco y ya. Tiene una tapia y una ventana. Qué tristeza, sí. Sí, Es muy triste. Qué es locura, sí. interesante que eso, se conserve de esa manera como tan de Bueno, y construir. cuéntenos algo sobre tu proyecto futuro. ¿Estás, digamos, llamando gente para hacer algunos castings o estás creando una historia? A ver, cuéntenos un poco de ese proyecto futuro, porque de verdad que para mí, cuando te conocí, me pareció más fabuloso que alguien estuviera pensando en una película sobre Aranjuez. Sí, bueno, ya que tocas el tema, yo con eso no he hablado con mucha gente, pero ya que tocas el tema, lo voy a decir, ¿cierto? Lo que te mencioné ahorita, a mí me gustaría hacer mi proyecto de grado sobre Aranjuez y precisamente me gustaría hacer un largometraje, ¿cierto? Yo Ujú. estudio cine, yo estudio la carrera de cine en el ITM, son 9 semestres, yo voy en el cuarto, considero que es un tiempo prudente para empezar a hacer todo para que quede bien hecho. Entonces, me gustaría hacer un largometraje sobre Aranjuez y me gustaría que no se concentrara en una sola historia de alguien, sino que fueran varias historias, ¿cierto? Ujú. Que Sí, durante todo sí. el largometraje se cuenten diferentes historias, incluso me gustaría hacer como saltos temporales,
como que haya una historia que sea en el pasado, por allá en el manicomio, y después venimos al presente y contamos otra historia de alguien del común, y así como ir cogiendo de todas las épocas que ha tenido Aranjuez en su historia para armar algo bien, bien completo, pues que dé cuenta de la historia del barrio en su totalidad y de las cosas buenas que tuvo, y si es necesario tocar esas cosas malas que tuvo, hacerlo de manera muy, Sí, muy elegante, muy sutil, exacto, muy, sí, muy, muy muy sutil, estética. exacto, muy estética, muy sutil, sin caer en sí, como en amarillismo, puedo decir, ¿cierto? Exactamente, sí, sí. Entonces, sí, esas son como mis exploraciones con el barrio y como te dije ahorita, mis aspiraciones son muy altas y yo estoy como en ese proceso de empezar a hablar con personas, de empezar a investigar, de empezar a leer del barrio, de empezar a reconocerlo de nuevo, ¿cierto? Porque yo he sido acá toda la vida, pero hay cosas que si uno se queda así viviendo sin investigarlas, nunca las vas a ver. Sí, Entonces claro, estoy en ese entiendo. proceso de empaparme completamente para poder llevar a cabo el proceso. Y yo siento que puede ser muy viable hacerlo porque aquí la gente apoya mucho eso. Sí, no, y todavía hay gente que tiene buena memoria, tiene fotografías, que aporta muchas cosas importantes para un proceso de investigación, pues como un estado del arte y luego montar la parte del guión. Claro, Recordemos que no solamente el manicomio, no solamente el Museo Pedronel, no, aquí fue la primera vía del tranvía, llegó hasta aquí, hasta Aranjuez, llegaba para los que se llama el Cairo. Y recordemos que también hubo un transportador importantísimo que llegó con los buses de Campo Valdés hasta Aranjuez Anillo, don Salustiano, que vivió por la, 90, por la 49. Y hay personajes que pues muy poca gente lo recuerda, pero hacen parte del patrimonio, digámoslo, de una colectiva tan importante como esta. sí, no es que Aranjuez tiene mil historias por contar y eso es Sí, precisamente lo que estoy investigando. Me gustaría como conocer no solo las historias que son grandes, sino también las pequeñas historias y exactamente. explorarlas Sí. para poder tener un contexto bien grande para poder Sí. hacer el proyecto. Sí, no, ese proyecto es muy ambicioso. Yo siento que es demasiado ambicioso, pero yo creo que se puede hacer posible. Además, voy a estar varios años trabajando en él, entonces hay que hacerlo posible de alguna u otra manera, hay que hacerlo posible. Ya he buscado apoyo, recursos, becas, digamos, por ejemplo, ahora hay una posibilidad de presentarse a becas de cultura, pero sobre todo No, en internacionales. por el momento no he empezado con eso. Yo, cuando sea el momento, voy a empezar a buscar ese tipo de convocatorias, que sé que están las de Cultura de Medellín, las de la Gobernación de Antioquia. Ujú. Hay una que llama el FDC, que es exclusivamente Sí, para cine, ¿cierto? Que ya está a nivel nacional y es un poco más compleja, pero igual también quiero presentarme a esa, perdón. Pero hasta el momento no, porque todavía quiero hacer un trabajo investigativo más a fondo. O sea, quiero de verdad estudiar el barrio muy bien antes de lanzarme a hacer cualquier cosa. me parece muy importante que tengas como esa parte de lo que llaman estudio de arte, de cualquier proyecto que uno tenga, meterse en investigar qué se ha hecho, qué se tiene y de dónde me va a parar, ¿cierto? Ajá. Porque eso te ayuda pues a hacer un buen soporte, no solamente académico, bibliográfico, sino de conocimiento de la zona. Claro, Pero no. tú estás trabajando solo en el proyecto, tienes algunos compañeros, algunos amigos. No, o sea, yo sé que si aquí a unos años todo sale bien, yo tengo un grupo de personas que me pueden apoyar desde la realización, ¿cierto? Pues personas que yo les digo cómo vamos a hacer este proyecto y van y me colaboran, que son, pues es el equipo de trabajo con el que yo he estado trabajando desde hace un año más o menos, que es un grupo de personas demasiado talentosas y hemos sacado varias cositas, incluso producimos una serie hace poco y, y sí es, pues yo sé ¿Cómo se que llama esa serie? se llama El Rojo lo da la sangre, pero todavía no la han publicado. Es una serie que se ganó el estímulo de la alcaldía de Medellín, ¿cierto? El estímulo de arte y cultura se lo ganó un colectivo de teatro y, y ese colectivo de teatro como que llamó a mi grupo, pues a todo el grupo de personas con el que trabajo para que produjéramos la serie. Y pues sí, la grabamos, pero igual eso le falta un proceso largo porque es algo Claro, extenso, ¿cierto? Pero ahí está. pero me parece maravilloso que ya hayan tenido esos logros y que ya tengan material, digámoslo, para mostrar en un momento dado. Claro, sí, no, material se tiene bastante, pues como te digo, por ejemplo, yo tengo bastantes cosas que hago yo solo, que publico en mis redes,
y con este grupo también se han hecho un par de trabajos muy interesantes. Incluso tuvimos un trabajo que se llamó Más muerte que la muerte, que llegó a un festival en México, y muchas cositas, pues son como Más muerte que la muerte tiene que ver un poco con las Catrinas y con las fiestas de la muerte en México, o es algo, a ver, más o menos como el argumento. Es, bueno, el argumento de esa historia, bueno, ese corto no lo dirigí yo, lo dirigió un amigo cercano. Yo estuve ahí como haciendo parte desde la cámara, ¿cierto? Más muerte que la muerte es una especie de crítica a la violencia acá en Colombia, pero de una manera un poco diferente, ¿cierto? Porque cuenta como la historia de la muerte que está buscando morirse, ¿cierto? Representamos a la muerte de manera visual, y esa persona se quiere morir, entonces como esa búsqueda de la muerte por morirse porque está desesperada aquí, ¿cierto? Entonces es como, sí, esa es básicamente la trama de ese cortometraje, es bastante interesante. Si quieres Una pregunta que me parece un poco obvia, pero es interesante. ¿Qué directores o películas te han gustado a ti? En general o de acá de Colombia. Bueno, en Colombia y en general también, pero bueno, Colombia. Primero voy a empezar con Colombia porque siento que aquí las personas no conocen casi el cine de acá, y acá hay cine muy bueno, ¿cierto? Bueno, claro. Hay una peli que yo admiro mucho, admiro demasiado, que la hizo un man que llama como Juan Mesa, creo que se llama Los Nadie. Esa película me parece increíble porque es un proyecto universitario, ¿cierto? Y empezó como un cortometraje y tenían muy poco presupuesto, y como que se atrevieron a hacer algo muy grande con muy poquito y lo lograron. Entonces me parece algo increíble. Es una película acá de Medellín y es muy chévere pues que hayan logrado eso. Para mí es un referente muy grande por eso, ¿cierto? Y también hablando de cine local, me gusta mucho, por ejemplo, me gusta mucho Laura Mora, que fue la que hizo una película que llama Matar a Jesús, que también es muy interesante. Uy, sí. ¿La conoces? Sí, la vi una vez. Hay otra directora que se llama Catalina Rollave, que hizo una peli que se llama Los días de la ballena, que también me parece muy increíble todo ese proceso porque fue algo muy, muy bello. Incluso el día que la estrenaron lo hicieron en el Parque de los Deseos de forma pública. Entonces eso se llenó de forma increíble. Fueron más de 6.000 personas. Eso fue algo increíble. Y nunca había pasado en el cine colombiano, pues como que estrenen una película por fuera de cine en un espacio público. Me pareció algo muy, muy genial eso, y fue algo muy bonito. De hecho, ella fue profesora mía, ella, pues de alguna u otra manera, gracias a ella, yo estoy como muy encaminado por esto del cine, ¿cierto? Porque me metió me metió mucha moral en ese aspecto. Y sí, como del territorio local, me gusta mucho eso. Sí, me gusta mucho eso. Pues tampoco desconozco, por ejemplo, la obra de Víctor Gaviria, que me parece también súper teso. Más sin embargo, no estoy tanto con los temas que él aborda, ¿cierto? Porque son temas más desde la marginal, ¿cierto? Que tampoco está mal, pero a mí me gustaría como irme más por otros lados. Claro. Y sí, como del panorama local, me gustan mucho todas esas obras. Y en general, me gusta mucho el cine como surreal, me gusta mucho ese tipo de historias. Sí, claro, un Polanski o un Buñuel o algo así. Sí, de hecho hay uno que me llama mucho la atención, que llama Woody Allen, ¿cierto? Woody Allen, que es un humor tiene una película increíble que llama Medianoche en París. Yo la vi, sí. Me parece increíble esa película, me parece increíble. Es buenísima. Me parece cantidad de personajes de la época, los 20 escritores norteamericanos que se refugiaron en París, sí, interesante. Sí, claro. Entonces sí, me gusta mucho el cine desde todos sus campos, pero más que, o sea, yo tengo algo raro y siento que es muy raro, es que a mí me gusta más hacer que ver. Yo disfruto mucho más grabando que viendo cine. No quiere decir que no disfrute viéndolo, lo disfruto mucho, pero disfruto más haciéndolo. Bueno, hay una pregunta que me parece tenaz, porque, bueno, tú estás viviendo en Aranjuez, y cuando uno está viviendo en Aranjuez, me imagino que la familia dice, bueno, yo creo que mi hijo aspire a una carrera que dé plata, y que nos saquemos de este rollo. ¿Qué dice tu familia? ¿Te dedicaste al cine? ¿Cómo te metiste en ese cuento que es una plata? No, o sea, afortunadamente mi familia me ha apoyado muchísimo. Qué bueno. Incluso me sorprende porque a veces es un apoyo muy grande, muy, muy, muy grande. Y es curioso porque yo desde un principio, por ejemplo, con mis padres, yo dije como, esta es una carrera que yo sé que aquí de pronto puede ser muy complicado no vivir de eso,
Me Claro, tocó claro. meterme más por otros lados, más de publicidad, televisión, que ahí sí hay más plata, ¿cierto? Como para uno poder subsistir, porque Sí, sí. el cine solamente acá en Colombia es un poco complejo, ¿cierto? No, no es imposible, pero es un poco complejo. Pero sí, no, he tenido un apoyo muy grande. De hecho, mis primeros trabajos así universitarios, yo pongo a actuar a toda mi familia, he puesto a actuar a mi No, abuela, qué maravilla. he puesto a actuar a mi papá, a mi mamá, he puesto a actuar a mucha gente. Entonces sí, como que he tenido mucho apoyo por ese lado y a pesar de que a veces algunas personas de mi familia no entienden bien qué es lo que yo estoy haciendo, están ahí apoyando y eso me parece también muy bonito. Maravilloso, porque realmente son carreras que llama uno carreras digamos, de una gran voluntad y a veces de un gran esfuerzo y que muchas familias tradicionales dicen, eso no, eso para qué sirve. Claro, Sí, es verdad, pues es complicado. Yo digo que eso pasa con casi todas las carreras artísticas, sí, sí. con casi todas las carreras que estén relacionadas por el mundo del arte. Se llega a pensar eso. Por ejemplo, alguien que está estudiando música es como, ahí va a ser muy duro que vos realmente le des al clavo, ¿cierto? Entonces sí es como muy arriesgado desde todos los lados, pero yo siento que cuando uno estudia ese tipo de cosas relacionadas con el arte, uno lo hace más desde una pasión muy interna, como motivado por eso, por el querer crear, por el querer hacer. Me parece eso muy bonito, porque realmente, obviamente uno sí necesita el dinero para vivir y todo, ¿cierto? Pero Claro, cuando uno se mete a estudiar eso, uno es pensando como en ese disfrute de poder crear, no sé, eso me parece muy, muy genial, me parece muy genial. maravilloso, claro. Bueno, ahora dijiste una cosa muy interesante, porque el trabajo tuyo tiene que ver más con imágenes oníricas, surrealistas, un poco absurdas. Sí, me ¿Has gusta mucho encontrado todo eso. material en el barrio de esas historias que son a veces, como diría yo, insólitas? No, no, hasta el momento no he encontrado cosas así específico, no, pero sería muy interesante encontrar alguna historia así como que uno diga como esto no tiene sentido. A mí me gustan mucho las historias sin sentido, como las Ajá, historias que son como absurdas, como utilizan muy cortasianas. exacto, sí. De hecho, si por ejemplo vos ves algunos de mis trabajos ahí en Facebook, muchos son muy absurdos, pues como que tienen premisas súper absurdas. Ve, ¿y Sí, por qué no le das a los oyentes el link de tus trabajos en Facebook? ¿Ves cómo la gente te puede ubicar, te puede comunicar? mm, a ver, No, pues deletreámoslo al menos, sí. pues no, yo salgo ahí como Daniel Mateo Santana Acevedo y ahí pues se meten al perfil mío en Facebook y ahí en la parte de videos ahí están todos los que he subido. Chévere, que la gente conozca y se pueda conectar contigo y de pronto hasta puedan hacer un ejercicio colectivo en un momento dado. De hecho hoy subí uno, pues hoy por la tarde subí uno que grabé ayer por la madrugada y sí, como que constantemente me gusta estar creando. Muy Este último interesante. es como bastante de terror, pues quería explorar algo así como de terror y salió eso. Pues el terror está todos los días en la calle, no es Sí, es algo verdad. terrible porque todos los días tenemos escenas de terror. Ayer nada más una muchacha me contaba que hace unos años encontraron unos niños en una quebrada, estaban jugando carritos y escarbando la tierra encontraron una mano y había una mujer enterrada ahí desde hace varios tiempos. Y eso fue pues Wow. asombroso. Sí, ya empiezan a indagar de dónde era la mano y resulta que era una señora que había muerto y que la habían ocultado en terrones y entre quebradas y entre piedras y toda cosa. Wow, esa historia está fuerte. Mm, Es que un niño jugando 50 y una mano, sí, una mano ahí medio podrida, ya ahí saca, hay una cosa impresionante. wow, qué miedo. Pues eso sí es muy Sí, sí, terrorífico, porque pues realmente, pues ahorita cuando dije lo del terror era algo como más desde lo ficcional, ¿cierto? Pero yo sí, sí, siento que el terror está en esas cosas que son reales, porque de no, lo cotidiano, sí. eso sí da miedo, de ¿verdad? De hecho, todavía hay gente que cree que en el manicomio hay fantasmas y lo sienten y tal. Sí, Puede haber energías muy duras que estuvieron confinadas y encerradas ahí, tengan algunos dolores perdidos, no sé. Pero sí, hay gente que tiene la idea de que el manicomio es un lugar de fantasmas. sí, no, y de hecho, pues yo he leído por ahí como historias de celadores de Confama que Sí, que retratan ese tipo de cosas, como que los espantan. Y pues independientemente de si uno cree en eso o no, son historias que suscitan algo de curiosidad y de claro, interés.
Claro, sí, es cierto, sí. Por todo el contexto que tiene. De hecho, hace unas semanas, creo que hace unos meses, por ahí por Facebook encontré una foto del manicomio. Claro, sí, Pero hay varias no era fotos, la sí. estructura, sino como eran como tres enfermos parados. Como un Y era corredor, con unas batolas exacto. blancas, Y esa sí. foto es terrorífica porque son es Total, terrorífica. Y son tres personas, tres hombres como rapados, mirando a la cámara así de forma uy, súper sí. siniestra. Y uno ve eso, es como, wow, esa en ese tiempo así era el manicomio. Entonces, como que también suscita mucha curiosidad de eso y ya uno se da cuenta de la cantidad de cosas densas que se vivían allá adentro. Claro, en el libro de Gilmer Mesa aparecen algunas alusiones a unas casas terroríficas que eran las casas de pique, Sí, donde supuestamente entraban 5 y salían 2, y el dolor y el griterío era horrible y la gente sentía en la cuadra que estaban matando a alguien. sí, sí, ese libro de Gilbert Mesa es demasiado, demasiado explícito. Me sorprendió mucho. Truculento. Yo lo empecé a leer, bueno, empecé a leer así normal y tenía cosas muy explícitas y yo como, wow, eso está Sí, demasiado fuerte. muy truculento, sí, de verdad, que es lo que le... Yo a Gilmer lo conozco, lo estimo mucho, pero le he dicho que el libro realmente tiene un estigma muy fuerte de lo que fue esa época violenta. Y él dice que era como una catarsis para haberlo escrito. Y puede ser cierto, Sí, pero me parece hay muy imágenes fuerte. ahí muy truculentas. Sí, Sí, no, y además es súper explícito cuando escribe las cosas. Y no le importa meterse con menores de edad, no le importa meterse muy, con nada. Eso es muy fuerte. Sí, ese libro es bastante fuerte. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. sí, pues nada, eso es interesante, pero igual, como decíamos ahora, al barrio hay que apostarle a nuevas alternativas y a nuevas conquistas culturales, desde el teatro, desde las artes plásticas, desde el cine, desde la danza y desde las emisoras comunitarias que vienen creciendo y que son un proyecto muy interesante. Claro, ¿no? Y la idea es, pues, en un futuro, así como se piensa explorar el barrio desde lo ficcional en el cine, también llegar a un punto donde se pueda de pronto montar algo para que la gente haga una especie de colectivo, taller o algo, ¿cierto? Me gustaría mucho también explorar eso, porque yo siento que la gente, el mero hecho de saber que va a grabar algo ya como que les crea cierta emoción. Claro. Es como muy bello poder darle la oportunidad a las personas que quieran crear desde lo cinematográfico. Entonces Y tú también, estarías de pronto disponible, pues depende del tiempo y tu trabajo de tesis y todo, pero para hacer algunos talleres sobre claro, técnicas no, digitales de estaría súper cinematografía. súper contento de hacerlo, porque me parece muy bacano como darle esa oportunidad a la gente de que aprenda y que después haga. Y es como, por ejemplo, yo he estado mucho en esos talleres y es muy chévere como Sí, ver al profesor ahí explicándonos y después ver el trabajo de cada uno de los compañeros y ver cómo su proceso, no sé, eso me parece muy bacano. sería muy interesante para gente joven que viene a explorar la parte de la imagen en movimiento, como lo dice Deleuze. Interesante porque esas imágenes en movimiento son, digamos, una reconstrucción de vivencias colectivas. Sí, sí, no, es que cuando alguien construye una historia lo hace en base a muchas cosas. Es como agarrar un montón de vivencias y comprimirlas en una sola historia y eso está como lleno de muchas cosas del mismo autor. Entonces es como muy bacano uno ver diferentes puntos de vista de incluso la misma cosa, porque te puedes poner a hablar de algo y mucha gente lo va a hacer de forma distinta. Y yo creo que eso también es lo bello del cine, que Claro. permite como ese montón de miradas diferentes sobre un mismo tema, por ejemplo. Bueno, cuéntenos a los oyentes, así corto porque el tiempo va volando, ¿cuál es tu Eso. perspectiva para el 2021 y el que sigue? Pues, digámoslo, hacia a nivel de tu trabajo profesional. Bueno, para el 2022, pues que ya estamos en el 2021, ¿cierto? Sí, está bien. Me gustaría que por lo menos para el otro año yo ya esté bien, como bien metido en la escena cultural de Aranjuez otra vez, porque yo estaba en Moravia, ¿cierto? Y yo ahí sí estaba bastante metido, pero llegó un punto donde como que me desconecté un poco de ese mundo, pero me gustaría como estar más pendiente de ese aspecto y empezar a hacer cosas.
no necesariamente tengo que empezar de una vez o sea, la película pues obviamente se va a hacer dentro de un tiempo, pero me gustaría primero entrar a hacer otras exploraciones más pequeñas, cortometrajes o cosas así por el estilo, incluso los talleres si se tiene la oportunidad y si me lo permiten, pues también sería chévere. Entonces, sí, la verdad es que estoy abierto a todo lo que pueda ocurrir y me parece muy importante empezar con ese proceso lo antes posible. Bienvenido. Mateo, te pregunto, Dime. estás conectado con el Facebook de la emisora? No sabemos si de pronto hay gente conectada, que han escrito alguna cosa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues acá estoy viendo los comentarios y Sí, que diré algunos comentarios porque es muy rico que la gente se sienta participante también de estos eventos. sí, acá sí es viendo puros amigos y familiares. Ah, qué maravilla, qué bueno. Sí, bueno, aquí está, pues Hernán preguntó, Hernán Darío, que el gran maestro de este maravilloso programa, bueno, no era una pregunta, sino como una especie de apreciación. Sí, claro. Sí, pues preguntas no hay muchos comentarios, pero no hay casi preguntas. Pero interesante que la gente esté conectada y que de pronto, bueno, muchos amigos tuyos y familiares, muy chévere, muy bueno, porque se ve que Claro, te aprecian y todo. Muy interesante. Bueno, creo que el proyecto tuyo sí vale la pena que lo tengamos. Aquí dice, hola, buenas noches para todos. Una pregunta para, y lo cortaron, es de Hernán. bueno, ¿qué te llevó a interesarte el tema del cine y el arte? Ah, Bueno, bueno, que ya te pregunté ahorita, sí. sí, sí, es pues como repitiendo de forma rápida, como para no explayarme tampoco tanto. A mí toda la vida me ha interesado lo que es el audiovisual, ¿cierto? A mí desde chiquito me ha gustado como tener una cámara, grabar cosas, venir, editar, hacer todo este cuento, ¿cierto? Y yo lo veía como era como un hobby, como un disfrute. Incluso había ocasiones en las que yo lo hacía simplemente porque me gustaba y porque lo necesitaba hacer, como si fuera una especie de obsesión, que incluso actualmente sigo así. Yo paso más de 2 semanas sin crear y me desespero porque Sí, lo sí, disfruto claro. demasiado. Entonces, sí, como que eso fue algo muy progresivo que desde niño tengo y que últimamente, pues desde hace unos años me di cuenta que quería como que eso, que mi vida tomara ese rumbo y me decidí. Pero me parece muy bonito porque es que a mí el arte me parece hermoso porque es como algo tan subjetivo que te permite hablar de la manera en la que vos quieras expresar, te permite Ajá, como compartir tu sí, sentimiento con los demás, porque pues cada uno siente de forma distinta, pero el arte te permite sacarte lo que vos tenés y pasárselo a otro, y eso me parece genial. sí, es como Entonces, una poética de la expresión. Uno sí, libera cosas, sí. exacto, entonces sí, eso me interesa mucho del arte en general. Cuéntanos un poco de tu experiencia en Moravia. Bueno, allá en Moravia yo entré en un taller, pues incluso es curioso porque yo entré como siendo el más chiquito del grupo y era curioso porque es que ya era gente súper tesa, entonces eso me intimidaba demasiado esa idea de estar ahí como trabajando con gente que ya estaba terminando sus carreras y yo no había salido ni del colegio, pero fue muy chévere porque me acogieron muy bien, me acogieron demasiado bien y como que me llevaron por ese camino para que yo pudiera aprender, ¿cierto? Entonces fue muy chévere todo eso. Allá en Moravia empecé con los talleres de creación audiovisual de Moravia, ¿cierto? Hicimos unos procesos con la comunidad, incluso sacamos un documental que creo que nunca salió a la luz y un cortometraje que se llama Al compás de Moravia, que, que era muy chévere porque como hablaba como de estos artistas que tenían como esos trabajos informales en el barrio, pero que también se dedicaban al arte. Entonces, No como se que era, consigue ese documental, no se consigue en ninguna parte. yo creo que yo acá lo tengo, pero pues eso igual, ese proyecto como que al final se terminó cayendo porque todo el mundo se fue. Solo quedamos una compañera y yo haciendo eso, y fue muy triste, pues, pero ahí se tiene como una primera versión que se hizo, que está ahí hecha más o menos. Y ya el otro proyecto sí, Interesante. sí se presentó incluso en uno de estos eventos que hace Moravia, allá en el Centro Cultural, que me pareció increíble porque fue mucha gente, que es como las muestras de los talleres. Entonces eso se llenó de gente y hicieron muchas muestras de cosas muy geniales de otros talleres y ahí mostramos el cortometraje que habíamos hecho, el que te digo que es de los artistas, pues sí, como de los artistas en este tipo de barrios.
Me interesa mucho ese documental. Mira, no es posible de pronto invitarte a que se puedan presentar esos documentales en un sitio público, un lugar donde puedan reunir algunos grupos, pero desde que eso no tenga derechos de autor, porque de pronto... Sí, es que se da vuelta, no sé cómo estará eso ahí, porque pues por lo menos el documental no sé cómo proceder de esa manera, porque eso se hizo en el marco del Centro Cultural y como que Sí. de alguna manera ellos fueron los que nos dieron todos los recursos para hacerlo. Entonces Pero no sé. una lástima que se perdieron. Sí, incluso no, es que ese documental que tengo ahí es algo muy, es una primera versión, porque Wow. como te digo, el equipo se perdió, pues todo el equipo se perdió, se desaparecieron todos y solo quedamos 2 personas encargadas de eso. Entonces como que lo sacamos ahí como pudimos para presentarlo y ya, porque realmente... Averiguate la posibilidad de presentarlo en un sitio público, pero que de pronto no haya problemas de carácter jurídico. Pero sería muy interesante ver ese documental. Sí, por ejemplo, el documental es sobre los raperos en Moravia. Sí, conozco algunos, sí. Se habla de varios, pues hay varios raperos ahí y sí, no recuerdo los nombres en estos momentos, pero es sobre raperos. Y el otro que te digo que es un cortometraje que sí ya terminó, pues que sí está todo terminado, que se presentó incluso en estas muestras, y así es más ficción y es sobre los artistas y esos trabajos que tienen y todo eso, pues. Me Y encantaría, Pablo. Para terminar la historia de Moravia de forma súper rápida, después de que Sí. estuve en esos talleres, llegó la Cinemateca a hacer como una alianza con Moravia, la Ajá. Cinemateca Municipal de Medellín. Sí, claro. Ahí yo entré ahí a la Cinemateca y ya el resto es historia. Yo ya me enamoré ahí del cine y empecé a ir a todo lo que hacían. Y sí, como que de alguna otra manera ese fue mi exploración y los que me abrieron como los ojos de alguna manera. Para los oyentes es muy importante decir que la Cinemateca está en ese momento en el antiguo Teatro Lido, que queda en el Sí. Parque Bolívar. Sí, es un teatro muy bonito y es enorme. La primera Sí, vez que me sorprendí mucho porque es muy grande y es muy bonito. muy bonito, tiene muy buena acústica y toda cosa, me Y parece. está muy bien conservado. Sí, claro. Mira, porque el tiempo nos va volando, ¿de qué manera? Que tenemos un pedacito para la otra parte que se llama Palabras y Fogones, pero igual estamos pendientes de nuestros amigos de la Cuarta Estación para que nos den la señita para hablar de la otra parte, pero igual me ha encantado la conversación contigo, muy, muy chévere, y es un aprendizaje colectivo lo que estamos haciendo. Sí, no, yo también me he sentido muy bien acá, es muy, pues, muy cómodo, muy ameno, muy, como dije al principio, me parece muy genial que se hagan todos esos espacios de cultura y de arte. Claro, claro, muy chévere. Sí, y como de tratar de visibilizar todo eso. Te agradezco mucho, ¿verdad, Mateo, por haber estado con nosotros en la Cuarta Estación, en el programa de Bermejo Mundo de la Calle Abierta, y que seguimos contando contigo para unos proyectos que valen la pena. Yo creo que vale la pena. Vos me tenés ahí en Facebook, me estás escribiendo, cualquier cosa me estás escribiendo, de verdad me interesa mucho trabajar en el barrio y apoyar en lo que se necesite, siempre y cuando se tenga el tiempo, porque yo a veces me meto en muchas cosas y termino como agobiado, pero me gustaría mucho que eso fuera una prioridad, que el barrio fuera una prioridad. Bienvenido, sí. Muchas gracias pues, por haberme permitido estar en este espacio, por haberme como contactado para estar aquí. Me sorprendió mucho cuando me dijiste que me ibas a hacer la entrevista, pues como que para mí fue una sorpresa muy grande que te hayas interesado pues en todo esto. Gracias. Gracias a la emisora de Cuarta Estación, a los amigos que están en la parte de operación de audio, a los oyentes que hacen parte viva de que este programa siga existiendo, y de verdad a ti también por haber participado en él. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta, un recorrido por el patrimonio vivo de la Comuna 4. Tendremos callejones, casas ocultas, personajes, parques, lugares maravillosos que están en la memoria de cada uno de ustedes. Pasillos, guabinas, tangos y cantinas, lugares de encuentro y tertuliaderos al son de la guitarra, el tiple y la bandola. Historias gitanas, andar para arriba y para abajo, como el gobierno. ¡Vamos, vamos! ¡A soplar fogones! ¡A perseguir las gallinas en el cafetal! ¡A contar las historias de las abuelas! ¡Con las cenas en las ollas de barro! Y también a buscar mi pajarito. Esta es la Cuarta Estación.
una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisora@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora La Cuarta Estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti.